Bien, esto es Solver y el día de hoy lo que vamos a hacer es esta monografía que nos envió uno de nuestros seguidores. Si tienes alguna monografía corta también, como esta, para elaborar, me avisas y lo podemos programar para uno de los días de los envíos. ¿Ya? Sin ningún problema, sin costo alguno, digámoslo así. Listo. Dice, práctico grupal. La sociedad Los Exitosos Emprendedores se reúne con sus posibles 4 socios para constituirse como sociedad y se suscriben los siguientes aportes. Socio 1, 40.000 acciones. Socio 2, 50.000 acciones. Socio 3, 50.000 acciones. Y socio 4, 30.000 acciones. El valor de cada acción es una unidad monetaria. Ya, correcto. Y vamos a hacer el asiento entonces. Mm, ya, mira. Y posterior dice, los aportes fueron en efectivo y se depositaron en el banco y luego dice se culmina con el trámite de inscripción en registros públicos. Y entonces vamos a hacer toda la operación, ¿no? En realidad la operación tiene 3 eventos, ¿no? Si te das cuenta. Primero es la suscripción, que viene a ser ya el compromiso de los socios con la empresa para poder hacer los aportes. Luego viene a ser ya el pago de los socios y finalmente viene la parte de la inscripción en registros públicos. ¿Ok? Vamos a hacer el asiento de cada uno de ellos. A ver, vamos acá. Ponemos asientos contables. ¿Ya? Bien. Lo primero que tenemos que contabilizar nosotros en este ejercicio viene a ser el compromiso de los socios de comprar acciones, de hacer aportes a la compañía. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a considerar nosotros acá es el elemento, ojo acá, el elemento activo. Profe, ¿por qué el elemento activo? Porque como los socios están comprometiendo con la compañía a realizar aportes, ¿correcto? Entonces la compañía, que es una entidad independiente a los socios, tiene que reconocer una cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar, sí, una cuenta por cobrar a los accionistas. Así es, elemento activo, cuenta por cobrar a los accionistas. Lo voy a poner con guión nada más. Entonces, al saldo que la empresa tiene de activos, hay que agregarle ese nuevo activo que viene como aporte de los socios. Por lo tanto, el registro que vamos a realizar es sobre esa cuenta activo o sobre ese elemento activo, específicamente cuenta por cobrar accionistas, correcto, y tiene que ser según lo que indica la dinámica contable en el lado del debe, porque la operación que estamos realizando va a sumarle o va a incrementar el saldo de activos que la empresa ya tiene, ¿no? Entendiendo el saldo como lo que tiene hasta el momento, ¿correcto? Entonces vamos acá y ahí está, se acabó. Eso es todo por ahora, ¿eh? Ahora, la contrapartida, porque recuerda que en contabilidad hacemos las cosas por partida doble, vendría a ser un elemento patrimonio. ¿Cómo así? Tenemos que registrar aquello que los socios están aportando, ¿cierto? Para tener así un historial de cuánto dinero, una división de cuánto es el dinero que la empresa ha generado con sus propias operaciones y cuánto es el dinero que la empresa controla, pero como consecuencia del aporte de los socios. Eso es importante, por favor, ¿eh? Lo cual no indica que aquí en la cuenta de patrimonio haya dinero. No, estamos ahí haciendo una anotación para recordar, ¿no? Cuánto han aportado los socios. Toma en cuenta eso, ¿eh? O sea, es algo así como una anotación prácticamente histórica, ¿no? ¿Correcto? No es una anotación de dinero en específico. No todo lo que la empresa registra es dinero, cuidado. Todo el valor se expresa en dinero, eso sí, pero no todo lo que se registra en dinero es dinero. Bien, entonces en patrimonio colocamos aportes. Pero bueno, vendría a ser un aporte comprometido, ¿no? Aporte comprometido. Vamos a colocarlo así. ¿Ya? Estamos tratando de hacer contabilidad, pero con un lenguaje común, corriente, de acuerdo, de tal manera que lo puedas entender, y luego ya lo llevamos a un lenguaje, digamos, más formal, no más contable. Como lo que estamos registrando es un incremento, es un aporte patrimonio,
Entonces, al saldo de patrimonio que ya podría tener la empresa, se le agrega patrimonio, ¿no? Le vamos a sumar patrimonio. Esta operación le suma más patrimonio, más aportes. Por lo tanto, tenemos que colocar el registro en el lado del haber, como indica acá, ¿no? Ahí está, elemento patrimonio, el lado del haber. Toda la contabilidad se basa en 5 elementos, ¿ah? Ya luego que después pues te coloquen un montón de cuentas, es otra cosa, pero la contabilidad se basa en 5 elementos, así que tienes que tomarlo en consideración, ¿ya? Por favor, si no, va a ser complicado. Y aquí vamos a colocar la glosa, y la glosa en este caso sería por la suscripción, suscripción de las acciones de los accionistas, ¿no? De las acciones, por la suscripción de las acciones. Ahí está, simple. Ahora, vamos a hacer la medición. Recuerda que cada vez que tú des un asiento contable, tú tienes que elegir en este caso un elemento de la información financiera para hacer el registro, pero luego tienes que medir el valor que vas a registrar en cada elemento, el valor que le correspondería a cada elemento, ¿correcto? ¿Eh? Bien, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto sería? Sería, a ver, socio 1, 2, 3 y 4. Vamos a colocar los socios primero, ¿ya? Socio 1, socio 1, socio 2, socio 3 y socio 4. Ahí está. ¿Cuánto aporta el socio 1? El socio 1 aporta 40.000, 50.000, 50.000 y 30.000, para no demorarnos, ¿ya? 40.000, 50.000, 50.000 y 30.000. Bueno, más que aporta, ofrece aportar. Aquí estamos en la parte de ofrece aportar. Por lo tanto, el total de, digamos, de dinero que se está ofreciendo aportar, ¿a cuánto asciende? Asciende a 170.000, como te puedes percatar. 170.000. Ahí está. Y este total, ¿ahora qué? La empresa lo registra como una cuenta por cobrar y al mismo tiempo la empresa también lo registra como parte de su patrimonio. 170.000. Ya está ya. ¿Correcto? Ahora, el segundo punto que te dice el enunciado es el siguiente. Allá, hasta acá. Una preguntita nada más. ¿Esta operación tiene impacto en los resultados de la empresa o no tiene impacto en los resultados de la empresa? Te leo. En esta operación no hay impacto en resultados. ¿Por qué? Porque al ser el compromiso de los accionistas de aportar, en primer lugar, y es evidente, no hace referencia a la operación a un consumo de recursos. El concepto gastos, que da lugar justamente a los resultados, que es uno de los que da lugar a los resultados, no se reconoce porque no hay un consumo de recursos. Tampoco hay una pérdida de valor de alguno de los recursos, ninguno de los dos. Por lo tanto, no podríamos usar el elemento gasto. A la par, a la par, tampoco podemos usar el elemento ingresos, que es el otro componente de los resultados. Pero ¿por qué no? Si es que estamos viendo que la empresa va a incrementar el valor de los activos. Recuerda que el elemento ingreso se utiliza para registrar el incremento del valor de activos. Entonces, en esa medida, si tomamos en consideración ello, sí habría una coincidencia. Esto significa incremento del valor de activos y acá hay un incremento del valor de activos, está bien. Pero hay un detalle importante. El elemento ingreso se utiliza cada vez que se incrementa el valor de los activos como resultado de la propia actividad empresarial, como resultado de la actividad del negocio. Ojo con eso. Y en este caso, si bien es cierto, hay un incremento del valor de activos, eso es innegable, pero el incremento del valor de activos se da como consecuencia del aporte de los accionistas y por lo tanto no habría un reconocimiento de ingresos. ¿Ok? Tómalo en cuenta, por favor. Sigamos con la segunda parte. Dice, los aportes fueron en efectivo y se depositaron en el banco. Ya. Vamos a suponer que para esto la empresa ya tiene una cuenta corriente aperturada, ¿correcto? Y entonces yo quiero que te des cuenta de esto, por favor. Quiero que te percates muy bien de esto, muy bien de esto.
Lo que vamos a registrar ahora es el pago de las acciones, el pago de las acciones por parte de los accionistas, valga la redundancia, ¿correcto? Por el pago de las acciones. De las acciones. O sea, profe, arriba solamente se registró lo que es un compromiso, así es, por eso lo colocamos como cuenta por cobrar. En cambio, aquí ya vamos a registrar lo que es el pago de las acciones, o sea, los accionistas van a darle dinero a la compañía. Cuando tú vas a cobrar o cuando tú vas a recibir dinero por algo que ya registraste, como por cobrar, entonces lo primero que tienes que hacer es saldar esa cuenta por cobrar. Porque tú tienes que ser consciente de que aquí tú ya registraste acá una cuenta por cobrar, ya está registrado. Entonces, como esa cuenta por cobrar la vas a cobrar, entonces ya no tendría sentido que esa cuenta por cobrar tenga un saldo positivo, tenga un saldo en el lado del debe. Tienes que dejarlo con el saldo en cero. ¿Sí o no? Sí me entiendes seguramente. Entonces, lo primero que tienes que hacer para que tu registro esté actualizado, correcto, es nuevamente usar la cuenta por cobrar, la misma cuenta, pero en esa cuenta ahora saldarla, o sea, dejarla en cero, porque ya vas a efectuar la cobranza. ¿De acuerdo? ¿Cómo la dejas en cero? Bueno, si cuando le abriste la cuenta, lo colocaste el importe en el lado del debe, ahora como tú vas a cerrar esa cuenta, por decirlo de alguna manera, o la vas a dejar, o tu intención es dejarla con saldo cero, entonces tienes que colocar el importe que has cobrado en el lado del haber. Ahí está. Entonces, hasta ahí tu cuenta ya está saldada. O sea, con eso, ya activo cuentas por cobrar accionistas ha quedado en cero. ¿De acuerdo? Ya no hay por cobrar. Claro, ¿por qué? Porque estás cobrando. Ahora, como estás cobrando, se entiende que estás recibiendo dinero. El dinero es un recurso, es otra forma de activo. Entonces, también le coloco activo, claro, también le vas a colocar activo. Pero vas a especificar que es un dinero recibido en tus cuentas corrientes. Cuentas corrientes. Ah, ya. ¿Ok? ¿Sí? ambos son activos, pero mientras que arriba estábamos hablando de un derecho de cobranza, y acá también, cuando hablamos de cuentas corrientes ya hablamos de dinero efectivo alojado en una cuenta específica. Ahí está. Simple. Es lo que hay, como te puedes dar cuenta. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos hasta ahora ya es el aporte de los accionistas a nivel de suscripción, o sea, a nivel de compromiso, y también ya la cobranza. Habiéndome asegurado de haber dejado con un saldo cero las cuentas por cobrar, cuestión que es muy importante, ¿cierto? Eso por favor considéralo. ¿Eh? Habiéndome asegurado que estoy dejando en saldo cero las cuentas por cobrar. ¿Correcto? Tómalo en cuenta. Ahora, hay algo más acá. Dice, se culmina con el trámite de inscripción en registros públicos. Se culmina con el trámite de inscripción en registros públicos. ¿Qué quiere decir eso? Atento, por favor. Esto ya es un tema legal ya. Y es un tema ya más que nada formal, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Vamos acá. Aspecto legal. Aspecto legal. Esto supongo que pasa en todos los países. No creo que pase solamente en Perú. De hecho, que pasa en todos los países. No conozco la normativa específica de cada país, pero estoy seguro que todos los países lo trabajan casi igual. Lo primero que hacen los socios es una suscripción de acciones. La suscripción de acciones es el compromiso. Suscripción de acciones. ¿De acuerdo? Es el compromiso de aportar. Cuando haces el compromiso de aportar nada más, pero aún no has hecho los aportes y aún no has hecho el procedimiento legal, entonces ese compromiso se traduce en términos de contabilidad en lo que se conoce como capital adicional. O sea, si bien es cierto, estamos reconociendo patrimonio, pero ese patrimonio se reconoce en una cuenta, vamos a decirlo, temporal, ¿de acuerdo? Que se llama capital adicional. No es la cuenta definitiva.
¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no se ha hecho el procedimiento definitivo para ya que las acciones estén capitalizadas, para que las acciones sean totalmente legales, 100% legales. ¿Correcto? Por decirlo de alguna manera, en esta parte de la suscripción, en esta parte del proceso, los socios todavía se podrían desanimar. ¿De acuerdo? Y pueden decir, bueno, no, mejor no, ya no. O quizá nunca pagan sencillamente. ¿De acuerdo? Y de esa manera, pues, se autodescartan de formar parte de la sociedad. Pero hay un segundo proceso en el cual los socios ya van a inscribir sus acciones en los registros públicos, que se llama la inscripción de acciones. En el caso de Perú, eso se hace en la SUNARP. La inscripción de acciones se hace en la Superintendencia Nacional de Administración, en la Superintendencia Nacional de Recursos Públicos, perdón. Ahí está. Y ahí se hace la inscripción de acciones. Una vez que ya se ha hecho la inscripción y que se ha pagado, hay un porcentaje que se paga exactamente, no recuerdo la tasa, pero hay un porcentaje que se tiene que pagar justamente como mínimo para que se puedan inscribir las acciones en SUNAR. Una vez que ello se hace, entonces las acciones ya son parte de lo que se conoce como el capital social. Capital social. Esto solamente hace referencia a la condición legal de las acciones. Nada más. Nada más. O sea, vamos a decirlo así, que el capital adicional representa acciones, pero que todavía no cumplen con toda la formalidad exigida por la ley, mientras que las acciones que están alojadas o registradas como capital social, ellas sí van a cumplir con todos los requisitos que la ley exige. Profe, entonces aquí eso exige un asiento contable. En realidad sí, porque la empresa tiene que llevar un registro detallado de las acciones que efectivamente, que las acciones que aún no están legalizadas, por decirlo de alguna manera, y de las acciones que ya están legalizadas. En este caso en específico, lo que te están indicando es lo siguiente, ¿no? Dice acá, se culmina con el trámite de inscripción en los registros públicos. Se culmina con el trámite de inscripción en registros públicos. Ya se culminó con el trámite. Por lo tanto, la totalidad de las acciones que tú habías registrado como todavía informales, que están acá, ahora ya se han formalizado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es saldar esa cuenta en la que habías registrado un capital o un aporte comprometido. Así es. Este es un aporte de compromiso nada más. Pero como ahora ya se legalizó, entonces vamos a saldarlo primero. Vamos a dejarlo en cero. Correcto, lo dejamos en cero. Y ahora lo vamos a registrar en donde realmente en donde ahora corresponde y donde se va a quedar. ¿De acuerdo? Ese capital ya está legalizado. Por lo tanto, usamos nuevamente el elemento patrimonio. Correcto, ¿sí? Pero ahora como aporte legalizado. Así es, legalizado. Y aquí coloca si desea SUNAR, indicando pues que ese aporte ya cumplido con todos los requisitos que la ley peruana exige. Simple. Profe, pero ¿y eso para qué me va a servir? Obviamente que te va a servir para, si tú eres contable o tú llegas a un negocio y tú ves, por ejemplo, si tuvieras solamente esto, tú al toque ya, si lo ves como aporte comprometido, o bueno, su nombre formal en contabilidad que se llama capital adicional, tú ya sabes que son acciones que todavía no se han legalizado. Desde ahí tú ya sabes eso. O sea, ya nadie te tiene que decir algo más. Tú con verlo registrado en esta cuenta, en la cuenta de capital adicional o aporte comprometido, como le hemos puesto nosotros, tú ya sabes que aún le falta la legalización. Pero en cambio, si tú ves ya este asiento contable, ¿de acuerdo? Entonces tú ya sabes que si las acciones ya se encuentran en aporte legalizado, entonces ahí no hay nada que hacer ya. Eso quiere decir claramente de que el proceso de legalización ya ha sido realizado.
¿Ok? Sí. Entonces, a veces en contabilidad también tenemos que registrar cuestiones legales, ¿no? Date cuenta que no solamente registramos cuestiones vinculadas con dinero, también cuestiones legales, ¿no? Como en este caso, justamente la legalización de las acciones por la inscripción de las acciones en registros públicos, por la inscripción de acciones en RRPP. Listo, ya está entonces. Continuamos. Estando en marcha la empresa, o sea, ya está trabajando en la empresa, recibió un préstamo de un tercero. Aquí hay un A que se les ha ido, me parece, ¿no? Por 40.000. Ya. A una tasa del 12%. Ya. Dicho importe es para la compra de un local. Ya. Ok. Es para la compra de un local. Ya mira, vamos acá. A ver. Vamos a primero registrar la recepción del crédito, ¿ya? Ok. Bien. Entonces, acá hay un punto que es importante, mira. Atento, por favor. Atento, 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 atento. Lo primero que tú tienes que registrar es la recepción del dinero en condición de crédito bancario. O sea, esas dos cosas tienes que registrar. La recepción del dinero y además la obligación que te genera recibirlo. La recepción del dinero y además la obligación que te genera recibirlo. ¿Correcto? Entonces, el dinero recibido obviamente que es un activo. Porque recuerda por favor que en activos o activos son recursos y derechos. ¿Ok? Ojo ahí, ¿eh? Vamos a colocar acá igual en cuentas corrientes, ¿correcto? ¿Y cuánto hemos recibido de dinero como préstamo? Hemos recibido un préstamo de 40.000. Ok, 40.000. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es lo que ha recibido. Ahora, seguramente alguno dirá, profe, los intereses se van registrando a medida como van apareciendo. Pero si te está diciendo ya que tiene 12% de intereses, cuidado. Esa es la condición que te ponen. Pero eso no quiere decir que desde el mismo día que recibes el dinero, ya tienes la obligación de pagar intereses. No, ten cuidado con eso. Los intereses se van pagando a medida que el tiempo va transcurriendo. Mientras más tiempo transcurre, obviamente la empresa pagará más intereses. ¿Cierto? Es más, por ejemplo, el crédito puede estar quizá eh, solicitado para un año o para 3 años y el cliente puede pagarlo antes. Y si paga antes, pues pagará menos intereses. Porque los intereses se pagan por el tiempo transcurrido, no por la sola operación del préstamo. ¿Correcto? Yo ahora te puedo prestar dinero y si tú me devuelves el mismo día, yo no tendría derecho a cobrarte ni un sol de intereses, porque me estás devolviendo el mismo día. Pero en cambio, si yo te presto ahora X cantidad de dinero y me devuelves luego de 4, 5, 6 meses, 12 meses, entonces ahí sí yo tengo el derecho de cobrar intereses y tú tienes la obligación de pagarme intereses. Los intereses se van a reconocer o lo que genera la obligación para una persona de pagar intereses es de usar el dinero ajeno por un periodo de tiempo. Es el tiempo, ojo, es el tiempo. ¿Ya? Los intereses son el valor del dinero en el tiempo, no el valor del dinero prestado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, entonces lo que tienes que registrar acá no es una obligación, no tienes que registrar todavía intereses, no tienes que registrar un intereses, lo que sí tienes que registrar es una obligación. Las obligaciones en contabilidad se registran con el concepto de pasivo y obviamente que como consecuencia de esta operación tienes más obligaciones, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Lógico, no tienes menos, tienes más, porque ahora te has ganado una obligación con el banco. Así es. Entonces colocas pasivo y aquí colocas obviamente bancos, pues, ¿no? Ajá. Bancos. Tu acreedor es un banco. Entendiendo la palabra acreedor como a quien le debes. Se le llama acreedor como aquel agente a quien tú le debes dinero. ¿Correcto? Bien, 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 bien. Listo. Vamos entonces. A ver.
Sigamos. Allá. Vamos ahora con el tema de intereses. Mira, no para colocarlo como parte del ejercicio, ¿ah? Porque en el ejercicio me parece que no me piden intereses. No, pues no me piden intereses. Pero vamos a colocarlo como un asiento posterior. ¿De acuerdo? Solamente para que sepas cómo se registra. Que es fácil en realidad, mira. Tú me vas a ir ayudando en eso. Vamos acá. Al cierre del primer mes, recién al cierre del primer mes, ojo, 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 luego de un mes de transcurrido, al cierre del primer mes, del mes 1, se registra el devengado del primer mes de intereses. ¿Correcto? Del primer mes de intereses. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cómo vas a registrar los intereses? Te planteo la pregunta a ti primero. ¿Los intereses aumentan la obligación o disminuyen esta obligación? ¿Aumentan la obligación o disminuyen la obligación? Mándame una respuesta, por favor. Escribe tu respuesta. Atento. Como ahora estamos suponiendo que ya pasó un mes y por lo tanto ahora tienes la obligación de pagar un mes de intereses, entonces esa obligación que registraste ahora es mayor. Entonces en la misma cuenta de pasivos vas a colocar, correcto, un elemento acá pasivo. Ahí está. Listo entonces. ¿En qué lado? Bueno, como te puedes percatar, lo vas a colocar en el lado del haber. Porque justamente tu pasivo, mira acá está el elemento pasivo, todo se basa en esto nada más. ¿Ah? Toda la contabilidad está en es súper fácil en realidad. Pero tienes que saber usar los asientos, tienes que saber usar la dinámica contable. Eso sí. Pero no es tan complicado. Entiende solamente 5 elementos y se acabó. Luego ya le sumas algunas cosas. Y lo colocas en el lado del pasivo, ahí está. A ver, se acabó. Listo. Ahora, profe, pero ¿quién sería la contrapartida? Mira, quiero que notes algo. ¿Ah? Esta parte es interesante, es bien interesante, mira. En el asiento anterior, cuando recibimos el crédito, la contrapartida de la obligación era el activo. Claro, yo recibía dinero y lo registraba a sí mismo como una obligación porque era dinero prestado. ¿Correcto? Entonces ahí la contrapartida de la obligación era dinero. Ahí estaba el equilibrio, ¿no? Dinero y obligación. Bacán. Acá no. Mientras que aquí la obligación se generaba por el dinero, y ahí está el dinero registrado, acá la obligación se genera como qué? Como una consecuencia de la operación, como una consecuencia del crédito bancario. Ya no hay dinero, ya no me dan dinero por eso. Entonces, esta obligación, ¿qué implica? Que la empresa va a recibir recursos o que la empresa va a perder recursos. Dice que se va a pagar con acciones. A ver, a ver, a ver. Buen punto, no lo había visto. Yo me centro en la parte de acá. Dice, luego de haber culminado, pero no cuenta con liquidez. Pero es al final ya, Doc. Eso no implica que no registremos, el devengado de intereses. Vamos acá. Estos intereses que estamos registrando acá, ¿qué implican para la empresa? Ya no tienen como contrapartida una entrada de dinero. Entonces, para yo registrar ese incremento de obligaciones, que yo sé que va a implicar una mayor salida de dinero de la que yo recibí, ¿cierto? Yo lo voy a tener que pagar con algunos recursos. Entonces la contrapartida viene a ser un gasto, ¿de acuerdo? Ya no viene a ser dinero, porque este es además dinero recibido. La contrapartida es un elemento de gasto. ¿Por qué? Porque ese incremento de pasivos, ¿qué representa? Representa el consumo de los recursos que la empresa va generando. Gasto financiero es gasto financiero. ¿Correcto? Y ojo acá, quiero ser bien explícito con esto.
yo no estoy registrando aquí el pago de los intereses. Estoy registrando aquí la existencia de intereses por un mes transcurrido. Todavía no estamos registrando el pago. Por eso la indicación que me dio Dalex Cruz no afecta a lo que yo estoy haciendo, porque si el pago se hace en acciones, bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero es el pago. Yo aquí no estoy registrando el pago. Estoy registrando la generación de intereses. Y toda vez que aparecen intereses, el asiento contable va a ser este. Va a ser el incremento del pasivo y la disminución de resultados registrando un elemento de gasto. Esto es la disminución de resultados acumulados. Ahí está. ¿Correcto? Sí. Si te das cuenta, la contrapartida no es activo, sino es un gasto. Porque para yo en algún momento dado hacer o cumplir con esta obligación, voy a tener que desprenderme de recursos. Voy a tener que disminuir mi cantidad de recursos. ¿Con qué pagaré? Pagaré con dinero, pagaré con acciones, pagaré quizá con un vehículo que la empresa tiene, no lo sé. Pero de que eso me va a implicar una pérdida de recursos, ello me implica una pérdida de recursos y es lo que estoy registrando acá. ¿Ok? Listo. Bien, entonces. Atento, mira. Luego de revisar el enunciado, ¿no? Notamos algo, ¿no? Según el enunciado, en el enunciado, no se menciona el plazo del crédito. Plazo del crédito. Ni la existencia de cuotas. Ni la existencia de cuotas. De cuotas. Por lo tanto, se supone, por lo que suponemos, correcto, que el crédito es por un año, y con con único pago al vencimiento. Al vencimiento. El único pago es al vencimiento. ¿Correcto? No hay más. No hay más. ¿Ok? Bien. Listo. Lo que sí te dice el enunciado, y te lo dice de forma bastante clara, es que dicho importe es para comprar un local. Allá, o sea, voy a usar ese dinero para comprar un local. Vamos a la compra local al toque. Dale, a ver. Hagamos la compra local. Si ahora la empresa va a tener un local, ¿qué vas a reconocer acá? Vas a reconocer activo, ¿sí o no? Claro, lógico, vas a reconocer un activo. Activo, porque estás comprando un local. En específico sería pues un local, ¿no? Entonces date cuenta que hasta ahora ya estamos viendo un tipo de activo, un segundo tipo de activo, que son cuentas corrientes, y por acá también un tercer tipo de activo que era cuentas por cobrar accionistas. Date cuenta. O sea, hay varios tipos de activos, pero todos son activos, porque recuerda que activos es un concepto que va a incluir tanto recursos como también derechos. Entonces vamos a adquirir un local por 400,000. Si vas a adquirir un local por 400,000, dime dónde vas a registrar. ¿En qué lado va a hacer registro en esa cuenta de locales, de activo local? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? ¿El valor de ese local le viene a sumar a los activos o le viene a restar a los activos? Le viene a sumar, ¿sí o no? Viene a agregar valor en los activos, claro que sí. Por lo tanto, lo vas a colocar en el lado del debe, obviamente. Obis, ¿sí o no? Y como contrapartida, se entiende que en este caso, pues, lo que tú estás haciendo es eh, pagarlo, ya está pagado, ¿no? ¿Y con qué lo estás pagando? Lo estás pagando con el préstamo recibido. Ah, o sea, con cuentas corrientes. Claro. Mm. O sea, profe, en el caso de cuentas corrientes, ¿sí que tengo que registrar? Tienes que registrar la salida del dinero. Ah, así es. Vas a registrar la salida del dinero, o sea, la salida de los 400,000. Por lo tanto, ¿dónde lo vas a colocar? Como igual estoy hablando de dinero y le estoy pagando al que me vendió el local, toma, ¿cierto? Entonces lo coloco en el lado del haber. Mm, así es.
lo colocas en el lado del haber. Listo. Ahora, pero acá hay un tema, pues. Profe, ¿le ponemos 400.000? Al local sí. Al local sí. Pero en tu cuenta por pagar, o perdón, en el pago que haces, no necesariamente van a ser 400.000. Porque como tú bien sabes, tanto en el Perú como en otros países, el Estado le cobra un impuesto a la compra y venta de cosas. Ah, claro. Y si hablamos de un local, entonces es muy posible que el Estado le aplique un impuesto que se llama alcabala. Cuando se da la compra-venta de un inmueble, y no es la primera venta, sino es una reventa, y ese valor supera las 10 unidades impositivas tributarias, que en el Perú es más o menos 55.300 soles, si la memoria no me falla, entonces la operación está grabada con la alcabala. Y esa alcabala la paga el comprador. Entonces vamos a suponer acá, aunque no lo menciona, vamos a suponer acá una alcabala, o vamos a suponer acá que la alcabala es cero, porque el caso no lo menciona. Cuando tu caso no mencione cosas, no le inventes cosas, ¿ya? De preferencia no, porque si no, de ahí tu profe se puede, ¿cómo se llama? Puede considerar que lo has copiado, qué sé yo, ¿no? No. Entonces mejor no consideres alcabala. Entonces acá le ponemos por la adquisición del terreno sin alcabala. Por la adquisición del terreno, perdón, del local, sin alcabala le ponemos acá. Alcabala, que viene a ser el impuesto, ¿no? Y entonces aquí sí le ponemos los 400.000. Ahí está. Profe, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido alcabala? Si hubiera tenido alcabala, digamos, la alcabala es normalmente entre el 1 al 10% del valor de predial normalmente, ¿no? Es lo típico que se hace. Tendríamos que haberle agregado aquí un monto y acá también, ¿no? Ujú. En ambos, en ambos. Porque la alcabala no se puede recuperar, no es como el IGB. La alcabala tú la pagas y ahí queda. Ujú. Listo, entonces, muchachos. Bien, hasta ahí vamos a sacarnos con la parte número 1 y hoy día en el en vivo de 10 a 11 lo terminamos. Nos faltaría poco en realidad, mira, fíjate. Nos falta el ítem número 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 nada más. Lo acabamos puede ser en media hora, no creo que más. Y luego como para poder sazonarlo le vamos a hacer estados financieros, ¿ya? Para que veas cómo se realiza. Bien, listo entonces. Cerrado el asiento.